Jake fue despedido sin razón justa después de 10 años de dedicación, víctima de las decisiones arbitrarias de un capataz que favorecía a otros y despreciaba el esfuerzo verdadero. Esa injusticia despertó en él una rabia profunda, porque no solo le arrebataron su trabajo, sino también su dignidad y la confianza en un sistema corrupto. Pero Jake no se rindió. Reunió a sus compañeros y enfrentó a los Miller con pruebas y coraje que nadie esperaba. Y solo imaginen cómo esta lucha terminó, cuando la justicia finalmente brilló sobre el rancho y restauró la esperanza perdida. Jake Harrison llevaba 10 años trabajando en el rancho de los Miller, un lugar que para él no era solo un trabajo, sino su segundo hogar. Cada amanecer, al despertar con el canto de los pájaros y el olor a tierra húmeda, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. El rancho era grande, con vastos campos dorados por el sol y un cielo que parecía no tener fin. Allí, Jake había sembrado no solo cultivos, sino también sueños y esperanzas. Su compañero inseparable era Max, un perro de mirada tranquila y pelaje áspero, que había estado a su lado en cada paso, en cada tarea, en cada momento difícil. Max no solo era un perro, era un amigo leal que compartía silenciosamente las largas horas bajo el sol ardiente, cuando el sudor corría por la frente y el cansancio amenazaba con doblegar el espíritu. Juntos formaban un equipo, un vínculo profundo nacido de la confianza y el cariño. Pero aquel día no fue como los demás. El aire parecía cargado de una tensión invisible. Un hombre nuevo, el capataz, había llegado al rancho y traía consigo decisiones que nadie esperaba. Sin dar explicaciones claras, sin advertencias, sin oportunidad de defenderse, le comunicaron a Jake que su tiempo en el rancho había terminado. No hubo razones convincentes, solo palabras vagas sobre la crisis económica y la necesidad de recortar gastos. Jake escuchó y no comprendió. Se preguntaba qué había hecho mal, qué error oculto había cometido para merecer ese rechazo tan frío y repentino. La injusticia le caló hondo. Sentía un peso en el pecho, una mezcla amarga de tristeza y rabia contenida. Pero en medio de aquella tormenta emocional, Max no se apartó. Permaneció junto a Jake, con esa presencia silenciosa que decía más que 1000 palabras. El perro parecía entender que su dueño estaba siendo expulsado de un lugar donde había dado todo.
A pesar del rechazo del capataz, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, Max siguió a Jake, ofreciéndole consuelo con su compañía incondicional. El sol brillaba fuerte, pero la sombra de aquella despedida inesperada oscurecía el horizonte del hombre y su fiel amigo. Tras quedarse sin trabajo y sin un camino claro, Jake sintió que una ola de tristeza lo envolvía. No era solo la pérdida de un empleo después de tantos años de entrega. Era la herida invisible de la humillación, la incertidumbre de no saber qué vendría después, y la sensación de que el mundo, de repente, le había dado la espalda. En esos momentos, la tristeza podía haberse convertido en derrota, pero había algo que no se rendía: su espíritu. Max, fiel y silencioso, era su único consuelo. El perro no necesitaba palabras para acompañarlo. Su sola presencia era un ancla en medio de la tormenta. Cuando Jake se sentaba en la vieja banca de madera al borde del rancho, mirando el horizonte sin respuesta, Max se acomodaba a su lado, con esa calma serena que parecía decirle: no estás solo. Con el paso de los días, la compasión por sí mismo fue mutando poco a poco en otra cosa. Una fuerza tranquila, una chispa de esperanza que empezó a brillar en su interior. Jake comprendió que no podía permitirse caer en la desesperanza. Su dignidad era más grande que el revés que había sufrido, y esa dignidad le exigía levantarse. Decidió entonces que lucharía por recuperar lo que le habían arrebatado sin justificación. Se levantó con el primer rayo de sol, renovado y con la convicción de que la vida todavía le ofrecía oportunidades. Comenzó a buscar trabajo en los alrededores, llamó a viejos conocidos y amigos, y nunca perdió la esperanza de volver a encontrar un lugar donde pudiera demostrar su valor y seguir adelante. Cada pequeño paso, cada llamada, cada conversación, era una batalla ganada contra la sombra de la derrota. Y Max, siempre a su lado, le recordaba que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo, que la lucha por la dignidad no estaba perdida mientras él tuviera un amigo fiel y el coraje para seguir adelante. Pero la injusticia que había sufrido Jake no se desvaneció con el paso del tiempo. Al contrario, creció en su interior como un fuego que no podía apagar. Pronto comprendió que su despido no había sido simplemente una medida económica, fría y necesaria, como le habían querido hacer creer. Había algo más detrás, algo oscuro y cruel. Conspiraciones internas, favoritismos que dejaban fuera a quienes realmente entregaban su esfuerzo y su alma día tras día. Esa rabia, que en un principio pudo haber sido solo dolor, se transformó en una fuerza imparable.
un fuego que lo impulsaba a no quedarse de brazos cruzados, a no aceptar que la injusticia se impusiera sin resistencia. Jake sabía que no luchaba solo por recuperar un empleo, sino por defender la dignidad de todos los que, como él, habían sido tratados con indiferencia y desprecio. Decidido a hacer oír su voz, Jake comenzó a reunir a otros empleados despedidos, hombres y mujeres que también sentían el agravio en sus corazones. Recogió sus testimonios, escuchó sus historias, y con cada palabra sentía crecer la convicción de que juntos podían hacer temblar los cimientos de aquella injusticia. Max, su compañero fiel, siempre a su lado, parecía comprender que esta era la verdadera batalla. No solo se trataba de recuperar un trabajo perdido, sino de enfrentarse a un sistema que muchas veces premia la desigualdad y el favoritismo por encima del esfuerzo y la honestidad. Jake preparó su voz, sus argumentos y su determinación. Sabía que el camino sería difícil, que el capataz y los Miller no cederían sin luchar, pero también sabía que la ira convertida en acción puede ser una fuerza imparable cuando se la usa con justicia. El juicio fue un camino difícil y lleno de obstáculos. La presión crecía con cada día y las miradas se volvían más intensas. Sin embargo, Jake no permitió que el desaliento se instalara en su corazón. Su determinación era más fuerte que cualquier adversidad, y su lucha se convirtió en un ejemplo de resistencia y dignidad. Finalmente, después de largas jornadas de esfuerzo y convicción, el rancho de los Miller tuvo que reconocer la injusticia cometida. No solo le ofrecieron a Jake la oportunidad de regresar, sino que esta vez lo hicieron con condiciones más justas y un respeto renovado hacia su trabajo y su persona. Pero el triunfo de Jake no se limitó solo a él. Su valentía y perseverancia lograron mejorar las condiciones de todos sus compañeros, quienes también habían sufrido en silencio. Su lucha colectiva se convirtió en un símbolo de justicia y esperanza para la comunidad del rancho. Max, su fiel amigo, lo miraba con ojos llenos de orgullo y ternura, como si entendiera que aquel día no solo se recuperaba a su amo, sino que renacía una esperanza nueva y poderosa. La conexión entre ellos, tan profunda y sincera, era ahora más fuerte que nunca. Jake aprendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en el músculo o la resistencia física, sino en la capacidad de no rendirse ante la adversidad, y que la lealtad, ya sea humana o canina, es un vínculo eterno que acompaña y sostiene en los momentos más difíciles. En ese rancho, bajo el sol que tanto había castigado, ahora brillaba una luz diferente, la luz de la justicia, la esperanza y la lealtad inquebrantable.